José, por el espíritu con el cual has grabado el vídeo. De verdad, no estoy habituado a que la gente me trate con respeto en los vídeos. Bueno, otra cosa también diría que estéticamente hablando el vídeo es precioso, ¿no? Vamos, está con el alumbramiento y todo. Ok, es verdad que hay una imagen ahí de la Virgen María, pero bueno. Bueno. Habló de la imagen de María. Ya empezó. Sí. Pero yo creo que, me imagino que Will Graham se habrá dado cuenta que tiene atrás una imagen de Lutero. A ver, Luis Macias, ponga cámara. Sí, entre. A ver, ahí entró un muchacho, pero les voy a pedir que ponga cámara, por favor. Ahí está. Ok, ahora me veo. ¿Cómo están, muchachos? Voy a detener pantalla. Sí, voy a leer su comentario, Luis, primero. ¿Sí? El comentario que me dejó aquí. Sí, tranquilo. Bueno, voy a leer su primer comentario. Santiago, ¿todavía quieres saber qué método usar para interpretar la Biblia? ¿Puso usted? Santiago todavía quiere saber el método de interpretación y pone un emoji riéndose. Jaja, un emoji como de burla. Me parece que él era uno de los muchachos que estuvieron en el video, ¿no? Sí, por eso lo dije. Cuando quieran, usted dice. No, ese día no. Cuando quieran. Bien. Cuando quieran hablamos un diálogo para educarlos. Bueno, somos todo oído. Luis Macias, díganos cómo interpretar la Biblia, que lo escuchamos. Bueno, obviamente, déjame aclararle una cosa. Eso es un poco sarcástico. Hasta podría decir que fue una broma. Si se ofendieron, lo disculpo. Pero yo me metí porque, obviamente, por cosas, ciencias de la vida, vi tu video anterior, en el que estabas hablando de que estábamos incómodos por la pregunta de ahora que ya sé quién es Santiago. Pero la verdad yo no sé por qué hiciste ese video en ese sentido, de que todos estábamos incómodos. Simplemente entró una persona que tiene una diferente doctrina que nosotros. Obviamente yo estoy seguro. Hizo una pregunta. Esa pregunta no tenía el tema, aunque creo que Santiago lo quiso relacionar porque estábamos hablando de la acción de Alarcón. Entonces, amablemente quisimos responderle de la mejor manera, porque no se trata de que hay un solo. Para interpretar la Biblia uno tiene que utilizar varias herramientas. Y yo no sé si... Bien. Sí, dale, tranquilo. Bien, Luis, ¿cómo está? Ante todo, te doy la bienvenida en este canal. Gracias. Perfecto. Bueno, acabas de decir que hay que usar varias herramientas, ¿no? ¿Me las podés nombrar si no es mucha molestia? En cuestión de lo que Santiago preguntó ese día, tú no puedes pretender que cuando usted pregunta de este tipo, como cómo interpretar o cuál es el método, en sí yo no te diría que hay un método específico. Yo lo primero que, como le dije, oro al Espíritu Santo porque todos sabemos que Él es el autor de la palabra de Dios. Estoy seguro que ustedes creen que la palabra de Dios, la Biblia, es inspirada por Dios. No fue que alguien se la inventó o un pensamiento humano. Obvio, le escribieron humanos, pero fueron inspirados. Ellos inhalaron el aliento de Dios y su inspiración fue tallada en lo que ahora conocemos como la Biblia. ¿Me dejas agregar algo? Sí, pero tú dijiste un comentario. ¿Cómo te llamas tú? Perdón. Oh, Jesús, te amas. Dijiste que todo el mundo ora. Todos los protestantes oran. Todo el mundo ora. Tú incluso eres protestante. Aunque, rapidito, yo no me considero un protestante. A mí, sinceramente, esa palabra no me gusta. Yo me considero un cristiano. Y si me quiere llamar evangélico, pues lo acepto porque predico el evangelio. Eso lo acepto. Pero yo soy cristiano, que sigo las enseñanzas de Jesucristo lo mejor que yo puedo humanamente. Entonces, oro al Espíritu Santo, pero con una entrega. Perdóname. ¿Oh, perdón? Quiero asumir 2 puntos que dijiste recién. Ok. Pues yo anoto porque después te lo voy a preguntar. Bueno, me dijiste varias herramientas. Dijiste orar al Espíritu Santo. Eso es lo primordial para mí, claro. Bien. Pero también dijiste que seguís las enseñanzas de Jesús. Por último, y también dijiste que la Biblia es inspirada, ¿no? Sí. Bien, te sigo escuchando. Después, cuando quieras, cédeme la palabra. Oh, ok, está bien. Entonces,
Obviamente la hermenéutica es una de ellas. Cada texto, cualquier parte de la fáciles que no hace falta. Un niño de 10 años lo puede hacer. Hay partes difíciles. Tú usas la hermenéutica, creo que ustedes saben lo que es la hermenéutica histórico, qué se escribió, quién escribió, para qué escribió. Y Santiago dijo algo que me llamó mucho la atención el día de hoy. Ellos quieren usar todo este tipo de cosas para poder saber lo que la Biblia dice y se va a pasar la vida. Es que eso se trata. La Biblia dice que nosotros tenemos, la misma Biblia nos dice que tenemos que indagar profundamente para poder saber qué es lo que Dios nos quiso decir. Porque yo no creo que la Biblia tenga 10, 20 significados. La Biblia tiene un solo significado. Yo no creo que Dios nos dio la Biblia para confundirnos o para que vean algo y para que yo crea otra cosa. Yo siempre por eso decimos que tenemos que acatarnos a lo que está escrito. La Biblia dice que no pensemos más allá de lo que está escrito. O sea, yo tengo que atraer a un erudito o un sacerdote o un papa que me diga cómo interpretar eso. No penséis más allá de lo que está escrito. Yo necesito a nadie que venga a interpretar eso. Eso es más que obvio, porque creo yo que como cristianos tenemos una responsabilidad de indagar, investigar, profundizar en la escritura y no solamente dejarnos llevar, como bien tú dijiste, de un pastor, un sacerdote o quien sea que me esté dando una enseñanza. Tenemos la obligación de corroborar que en lo que nos enseña, pues, es verídico. Si ¿quieres decir algo? Dilo. Te escucho. No quiero dejarte hablar para después yo también hablar con libertad. Okay. Entonces, yo respeto mucho sus creencias. Por ejemplo, yo tengo un debate en una página que se llama Huella Católica, y obviamente eran católicos. Y tocamos temas como la intersección de los santos, el purgatorio, las imágenes, etc. Y entonces, en estos debates, me dicen que, obviamente, la Iglesia Católica es la iglesia que Dios fundó. Pero, por lo que yo leo en la Biblia, la Iglesia de Jesucristo no es una institución. No es... Ya estamos cambiando de tema, discúlpame. No, perdón, sí, es verdad, no me quiero salir del tema, pero escuchamos. Hablando de la interpretación de la Biblia. Bueno, el punto es que toda enseñanza que contradiga lo que leemos en la Biblia simplemente no es aceptable. Efesios 20 dice que debemos edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Yo no necesito a nadie que me interprete ese texto. Quiere decir que lo que enseñó Jesús, los profetas y los apóstoles, esa es mi fundamento. Una persona puede hablar muy lindo, puede tener un talento neto o facilidad de palabra, pero si contradice lo que la Biblia enseña, entonces no lo podemos aceptar por muy lindo que suene. Siempre he dicho, nosotros no le decimos a la Biblia qué es lo que debe de enseñar. La Biblia nos dice a nosotros lo que debemos enseñar. Y si nos hacemos llamar seguidores de Cristo, de Jesucristo, el que murió en la cruz, el que nació en Belén, su palabra es ley para nosotros. El que lo ama obedece a su palabra. El que no lo ama no obedece a su palabra. Y cuando yo veo prácticas que no van concorde a lo que él enseñó, entonces no tengo por qué aceptarlo. No sé si me explico. Eso sería. ¿Terminar? Mucho. Eso sí, sería todo. No quiero, es que bueno, si no, quiero escucharte también a ti. Bien, no sé si quería agregar algo, Santiago, antes de que empiece. Disculpa que te interrumpa. Antes de que intervengas, yo quiero aclarar algo. No creas que me metí aquí a pelear, porque la verdad a mí no me gusta eso. Yo más que todo es para dialogar, escuchar tus ideas y que te escuchen las mías, porque aprendemos, ¿no? No es mi motivo venir aquí a hacer una controversia ni nada de eso. Quería aclarar eso, la verdad. Excelente, Luis. No sé si Santiago quería agregar algo, después lo hacemos así, ¿no? Dale. Bueno, primero quería ver los puntos que dijo acá Luis, ¿no? Me pareció interesante el tema de la inspiración bíblica, porque eso a mí me parece bastante interesante saberlo, ¿no? No sé si nos vamos a ir de tema, pero también quiero ver si me puede ofrecer alguna
alguna interpretación o cómo él cree que la Biblia es inspirada por Dios, o por lo menos los libros del Nuevo Testamento. ¿Se escucha ahí? Es ¿Se que escucha? no se Luis. escucha. Santiago, no estás atacando el argumento en sí. Sí, perdón. Porque tanto testigos de Jehová, mormones, adventistas, te dicen que es inspirada por Dios porque te van a decir Claro, porque sí, no sí. porque se cumplen las profecías, porque ¿no? Varios argumentos. Pero bueno, te dejo hablar, Santi. Sí, sí, Porque yo también vamos al punto, punto de sí, sí. vista. El tema es que yo no creo que tenga, que pueda proveer el protestante un argumento para la interpretación bíblica. Pero bueno, eso sería otro tema. Antes de que tome la palabra Jesús, vos, Luis, ¿con qué quizás denominación te podés estar de acuerdo, ¿no? O sea, vos te podés relacionar con qué denominación cristiana. Porque si yo te digo vos sos luterano, seguro que me vas a decir que no porque no bautizás bebés o en tu congregación no bautizan bebés. Así que luterano no sos. O sea que ya con el pastor Will Graham ya no podés estar de acuerdo, digamos, y supongo que, porque él tiene una fotito de Lutero atrás y que no sé si capaz que sea luterano, la verdad que no sé, habría que preguntarle, pero si es luterano ya no podría estar de acuerdo con los luteranos. Y si es calvinista, no sé si estará de acuerdo con la predestinación o no. Por eso te digo, ¿a qué denominación o qué lugar de cristianismo protestante te pondrías vos antes de continuar? Bueno, eso es una excelente pregunta y lo mejor que te puedo responder es, yo soy cristiano, yo no me considero de ninguna denominación porque voy a aplicar lo que te predico, lo que te acabo de predicar. Donde tú en la Biblia escuchas, ves mormón, testigo de Jehová, calvinista, luterano, etcétera, etcétera, etcétera. Tú ves la palabra cristiano, eso sí lo vas a ver. Esa es la mejor manera que te puedo responder. A mí no me gusta encerrarme porque para mí ahí empiezan las divisiones. Y ese es el gran problema, pues por así, del mundo evangélico. ¿Vos crees que las divisiones empiezan con la interpretación que cada cual hace de la Escritura? Sí. Y por ponerse un nombre, no, yo soy cristiano esto, yo soy cristiano esto, cristiano católico, cristiano, bueno. Luis. Todos somos cristianos. Entonces vos crees que las divisiones empiezan por la interpretación que hacen los hombres de la Escritura, ¿no? Por supuesto, porque muchos lo hacen únicamente a veces por negocio o lo hacen para buscar un beneficio y no lo hacen verdaderamente por amor a Dios o amor a la palabra o amor a las almas. No lo hacen por eso. Y claro, eso pero es un riesgo, en otras palabras, a ver si me quiero dar a entender. Ahí voy con mis puntos. Dale, mira. Mira. Voy a empezar un poquito con lo que vos apuntaste. Santiago, si te interrumpo, discúlpame. ¿Querés seguir hablando vos, Santi? Porque yo te quité la palabra y no... No, está bien, está bien. Bueno. Mira, dijiste varias herramientas. Utilizar varias herramientas. Varias herramientas como la exegesis, la hermenéutica, ¿no? Calculo que te referías a esas herramientas. O sea, pero dijiste lo principal, orar al Espíritu Santo. Porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, dijiste. El tema es que si fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Vos creés que la Biblia debe ser interpretada de la manera que fue escrita, bajo inspiración? Por supuesto. ¿Y vos sos inspirado? Si yo bueno, tú no conoces mi vida, no conozco la tuya. O sea, yo ¿Sos inspirado por Dios? Esto quiero saber. ¿Inspirado por Dios al punto de, digamos, que yo me puedo escribir otro libro de la Biblia? A ese punto, por supuesto. No. Está cerrado. Creo que entendiste mi pregunta, ¿no? O sea, vos dijiste de que la Biblia es inspirada y yo te pregunté, ¿debe ser interpretada de la misma forma? Por eso, si podés retroceder el video, de la misma forma que fue escrita bajo inspiración, debe ser interpretada y me dijiste que sí. Pues yo te pregunté, ¿vos sos inspirado? Y me dijiste que no. Ese es el tema. Si vos no sos inspirado por Dios, vamos a suponer, mirá, vos no sos inspirado por Dios, ¿sí? No como escritor así de un libro nuevo de la Biblia, por supuesto que no. Eso ya... Ajá. Vos no sos inspirado por Dios, por ejemplo, los calvinistas tampoco, ¿no? Los pares de sufrir tampoco. Bueno,
O los testigos de Jehová tampoco. No me refiero a los testigos que van de casa en casa, sino al cuerpo gobernante que da. Bien. Sí. El tema es, vos sabés que todos estos grupos me dan todos los mismos argumentos que me diste vos. Por ejemplo, me dicen que siguen las enseñanzas de Jesús, pero no te van a decir, seguimos las enseñanzas que interpretamos que enseñó Jesús. Después dice que hay versículos fáciles de interpretar. Sí, por ejemplo, que la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios. Vos no vas a negar que es el Hijo de Dios, yo tampoco. Pero ahí empieza una controversia con ellos, por ejemplo, que dicen, no, es el Hijo de Dios, no Dios. O sea, ese versículo tan fácil, a otro no se le hace tan fácil. Después el tema de la hermenéutica. Todo el mundo utiliza hermenéutica. Después dijiste, la Biblia hay que estudiarla profunda, hay que estudiarla siempre, porque vos dijiste que puede llevar toda la vida, sí, y dijiste, por eso hay que interpretarla profundamente. Sí, el tema es el siguiente, no hay que confundir profundamente con eternamente, porque quizás mi intelecto no es el mismo que el tuyo, mi comprensión lectora quizás no es la misma que la tuya, o quizás yo no sé ni leer, no puedo llegar a la sana doctrina. Entonces, imagínate que el Señor me ponga una tarea tan difícil de entender la Biblia toda la vida, cuando no quisiera asimilar siquiera la resurrección. O sea, entonces, imagínate si yo la tuviera que hacer de mi parte, decir, bueno, voy a interpretar a ver la resurrección de Cristo, y por ahí me lleva un tiempo para creerla y asumirla. Por ahí no la terminé de interpretar, el pasaje sobre la resurrección. Después decís, atacamos lo que está escrito. ¿Atacás lo que está escrito o lo que vos interpretás de lo que está escrito? Después decís que no hace falta eruditos. Bueno, justamente hay eruditos hermeneutas. Después decís, no necesitamos sacerdotes. Bueno, pero ustedes tienen pastores. No necesitamos al Papa. Bueno, pero vos tenés pastores y quizás vos sos pastor, no lo sé, o tenés ovejas, no lo sé. Y vos decís que toda enseñanza que contradiga la Biblia no es aceptable. Pero toda enseñanza que contradiga la Biblia o toda enseñanza que vos interpretás bajo tu interpretación no inspirada, toda enseñanza que vos interpretás que contradiga la Biblia. Entonces, me das herramientas para interpretar la Biblia que en vez de hacerme la vida más fácil, me complica la vida. Y no solamente a mí, a mucha gente que no entiende leer, por ejemplo, que no sabe leer. A mucha gente que por ahí tiene falta de comprensión lectora, o gente que quizás está en el campo, como, es más, vos sabés que los primeros cristianos tampoco tenían no tenían escritos, porque la imprenta no estaba, como en el año 1500 recién surgió la imprenta. Imagínate que cada cual tenga que tener una Biblia. Entonces la pregunta es, ya que vos estás en contra de que alguien te enseñe la Biblia, como el Papa, o un sacerdote, o un erudito, ¿qué te hace de diferente si vos crees que no es inspirado el Papa, o si vos crees que no necesitamos magisterio? ¿Qué te hace diferente a vos que vos tenés un pastor que te enseña? Porque si vos en tu iglesia tenés un pastor y hay gente que se deja enseñar por tu pastor y tu pastor usa la escritura, seguramente van a decir, bueno, pero permitimos que la gente la lea, nosotros también la leemos como católicos. Vos permitís que haya un magisterio en tu iglesia. Y más allá de eso, todas las enseñanzas que me diste para entender la Biblia, la hermenéutica, exegesis, orar al Espíritu Santo, después dijiste que había que interpretarla bajo inspiración, pero vos no sos inspirado. Entonces, a mí me hace ruido saber cómo interpretarla, porque en vez de darme una solución me terminaste mareando. Entonces, yo te la vuelvo a preguntar con mucho amor y mucho respeto, porque realmente no tengo la intención de discutirte o que nos agarremos a los pacatazos. Yo te digo, Luis, vamos a suponer que yo soy una persona que recién quiere empezar a creer y yo tengo la Biblia. Vamos a suponer que yo tengo la Biblia. Yo te digo, Luis, dime cómo entender la Biblia. No quiero unirme a ninguna denominación. Dime cómo entenderla, por favor. ¿Vos qué responderías? ¿Qué respondería una persona que está empezando? Bueno, ¿qué estaría diciéndole? Lo que es más fácil de comprender y lo que es más fácil de entender. Dios te ama.
No importa qué tan cosa fea hayas hecho en tu vida, Dios te perdona si tienes un corazón arrepentido y te entregas tu vida a Él y decides vivir para Él de hoy en adelante, dejando muchas cosas, negándote a ti mismo. Y yo creo que en todo lo que te he dicho, no necesito a nadie que me enseñe, porque eso es muy claro. Y eso es lo básico. Porque tú me estás hablando en un escenario donde la persona está recién empezando, ¿verdad? Ahora, lo que yo te acabo de decir ahora a ti, ¿es cierto o no? Porque yo no estoy hablando, yo entiendo el ejemplo que tú me pusiste, una persona que no puede leer, etcétera, pero yo sé que tú sí sabes leer. Veo que tienes mucho conocimiento por lo que escucho. Me estoy equivocado, no sé. Entonces, lo que te acabo, solo esas palabras que te acabo de empezar a decir, ahí te empecé a predicar el Evangelio, te presenté a Jesús. El único camino al cielo es Jesús. Que la Biblia dice que nadie va al Padre si no es por Jesús. Nadie es nadie. Entendiendo que si tú te quieres ir al Padre por medio de otro camino, lo puedes hacer, pero no te va a funcionar, porque la Biblia dice. Entonces, ¿qué tú me responderías ante eso? Solamente lo que te acabo de predicar ahí. Bien, mira qué fácil te respondo. Vos me decís que Dios me ama. Ok, Dios me ama. Vos me lo estás diciendo. Vos me lo estás diciendo. Dios me ama. Bueno, Dios me ama, listo. Vos sabés que el cristianismo no es la única religión que enseña que Dios te ama. Exacto. Sí, tenemos el Islam, el judaísmo, otras religiones que te enseñan que Dios te ama. Pero vos me decís algo tan fácil como que Jesús te ama. Bueno, está bien, Jesús me ama. Ahora, yo quiero entender la Biblia. Asumo que Jesús me ama, Dios me ama y bueno. Ahora, quiero seguir sus caminos, quiero seguir su enseñanza bíblica, porque recordemos que vos te basás en la sola escritura. Pero recién dijiste, la Biblia dice. La Biblia dice, dijiste. Bien. ¿El Papa tiene autoridad para decir qué es lo que la Biblia dice? No, tiene el derecho. Yo diría que tiene sí. el derecho de decir. ¿Vos no tenés autoridad tampoco? Pero como autoridad, todos tenemos autoridad para decir lo que la Biblia dice. Ahí está. A eso quería llegar. Te sigo escuchando. Te sigo escuchando. ¿Chico? Bárbaro. Sí, te sigo escuchando. Ok, dice, todos tenemos autoridad porque, por ejemplo, estoy hablando con una persona que sí sabe leer, ¿no? Tú siempre me pusiste el ejemplo de una persona que está empezando. Bueno, si yo sé leer y yo la he estudiado, obviamente yo también recibo enseñanza. Yo no es que estoy en contra de que nadie me enseñe. Estudios, escucho opiniones y estudiamos juntos. Y si todo lo que me enseñan tiene sentido, obvio, siempre orando. Escuchate, Luis. ¿Me estoy escuchando? Escúchate, ¿tiene sentido según quién? ¿Según tu interpretación o según quién? No, yo entiendo que tú dices, según mi interpretación, no. Somos seres humanos inteligentes que cuando tú lees algo... ¿Y el Papa no? No, también. Pero tienes que darme el texto. Tienes toda la razón, sí. Y siempre el Papa me diga algo de la Biblia y es correcto, yo lo voy a aceptar. Por ejemplo, mira, te doy este ¿Es correcto bajo el punto de vista de quién? ¿Tuyo o de él? De la Biblia, no, de la Biblia. Bueno, a ver. Porque hay cosas claras. Hay cosas que son muy claras. Por ejemplo, te voy a poner un pequeño ejemplo, a ver si maybe esto te ayuda a entender un poco mejor. En el debate que yo tuve con esta persona acerca de las imágenes, el catolicismo cree en imágenes y hacer devoto a imágenes, etcétera, ¿right? Sí, pero no me cambies el tema. Estamos profundizando en este tema de... No, pero es que tú me estás preguntando que según mi interpretación, y no es mi interpretación, es lo que la Biblia dice. Y una persona normal e inteligente va a expresar igual que yo, sin meterle, sin manipular. O sea, en blanco y negro, tal como está. Por eso te puse el ejemplo, no es que quiera cambiar el tema, sino que cuando estábamos hablando de las imágenes, él me dice, no, sí se puede. Y yo digo, la Biblia dice lo contrario. Entonces, no es mi interpretación. Él me dijo, y en mi iglesia, como tengo imágenes, yo puedo ver a Dios, porque lo tengo en la Eucaristía y está en el Santísimo. Y yo, perdón, ¿tú puedes ver a Dios? Pero la Biblia dice, a Dios nadie le vio jamás. El Hijo le dio a conocer, es la imagen de Dios invisible. Entonces, pero él me dice que él ve a Dios, porque está en la Eucaristía. Entonces, ahí es cuando choco. Bien. Tú puedes decir que... Espera, déjame terminar.
Sí. Tú puedes decir que esa es mi interpretación, pero yo prefiero creer a lo que la Biblia dice, no porque sea mi interpretación, sino que eso es lo que nos enseña. Ahora, no sé, respóndeme tú ahora. Bien. Bien. Mira, el tema es que vos no te estás escuchando. Vos estás diciendo, no es mi interpretación, es lo que la Biblia dice, ¿ok? Lo que la Biblia dice es inspirado. Sí. Entonces, si vos me estás diciendo lo que la Biblia dice, me estás diciendo que me estás dando un mensaje inspirado. Sí. Lo que vos me estás diciendo es inspirado, tu interpretación. Pero es que yo no te diría que es mi interpretación. Yo no podría decir eso. Eso es lo que tú me dices. Entonces, obvio, yo te digo mi interpretación es como decir, es lo que a mí me da la gana. No, Bien. es lo que a mí me da la gana. Por ejemplo, humanamente yo tengo Luis, muchos hábitos, qué sé yo. Como hombre, como carnal, que somos carne, tenemos ciertas actitudes que estamos tentados a hacer. Pero porque yo conozco, o por lo menos sé gran parte de lo que a Dios le agrada y le desagrada, yo me niego a mí mismo y digo que no. ¿Me entiendes? Bueno, ahora, cuando yo quiero hacer lo que yo quiero, entonces voy a coger la Biblia y la acomodo para que diga lo que yo quiero, para yo poder así satisfacer aquello que yo quiero hacer. Bueno, vamos a empezar ya con... Sí, no me está escuchando. A cerrar un Luis, poquito, ¿no? Sí, quiero decirte algo. Nosotros te agradecemos un montón tu participación. Nosotros estamos resolviendo un video. Te agradezco un montón. No quiero que te quedes, te lo suplico, no nos quedemos con ningún tipo de rencor, no nos quedemos con ningún tipo de enojo. Cuando vos quieras hablamos en privado, si querés charlamos un grupo, tratamos de armar un grupito para hablar entre nosotros. Sos bienvenido acá cuando vos quieras. Gracias. Una preguntita pequeña para ti, solo una rápida. Sí. Dime. Entonces, para ti, el que está apto para interpretarte la Biblia es el Papa. Y lo que el Papa te diga, eso es para ti la ley. ¿Eso es lo que tú me estás diciendo? Te respondo. Sí, rapidito. Sí. Solo quiero saber eso. Si vos me estás diciendo que para interpretar la Biblia se utilizan todas estas herramientas, todas las que me acabas de dar, ¿por qué yo debería estar sujeto a la interpretación del protestantismo si en nuestra iglesia hay doctores en teología, hermenéuticas, profesores de griego, de lingüística, de exegesis, tenemos académicos, tenemos papirólogos, tenemos gente capacitada? ¿Por qué yo me debería ir a la tuya? Prefiero creerle a la iglesia. ¿Me explico? Entonces, que esa herramienta bastan, entonces me quedo en la iglesia. Claro, ahora, si esas herramientas no bastan, me voy a la tuya. ¿Bastan o no bastan? ¿Sabes cuál es la diferencia? Es que obviamente... ¿Bastan, Luis? ¿Bastan o no bastan las herramientas? Sí, claro, por supuesto. Sí, está bien, nada más pero fui claro, Luis. Pero tú esperas que alguien te la interprete para que tú la entiendas. Yo no. ¿Entiendes? Bien. ¿Es la diferencia? ¿Te respondo? Pues sí. Bueno, te respondo esto y la terminamos, ¿no? Sí, si no tú me dices, tú me esperas que alguien te la interprete. Bueno, tú me dices así, pero tú esperas que tú la interpretes, que tu propia mente falible la interprete. ¿En qué diferencia si tú crees que el Papa es falible, la interpretación, entre comillas, falible del Papa y tu interpretación falible? ¿En qué diferencia? Ninguna. Porque vos me das a entender que los dos son falibles. Pero lo que yo quiero que sepas es que la iglesia, el Papa, no es el que dice la interpreto yo. Tenemos un colegio apostólico, un magisterio. Pero, por eso te pregunto y te vuelvo a repreguntar. Si todas esas herramientas que vos me das, todas esas herramientas bastan, ¿qué es lo que le falta al Papa o a la iglesia? A pegarse a las escrituras. No vas a decir, pero vos me estás diciendo, es un círculo, ves un círculo, estás cayendo en el mismo. ¿No te diste cuenta, Luis? Está bien, mira. Creo que hay una cosa que dice Luis, que para llegar al punto, para llegar al punto de lo que dice Luis, me parece que Luis lo que quiere decir es que la Biblia se interpreta a sí misma. Eso es lo que vos querés decir, Luis, ¿o no?
La Biblia Sí, se interpreta a sí misma. Sí, como yo dije, la Biblia te dice a ti Claro. qué es lo que Dios te quiere enseñar. No se trata de que yo me invento, no se trata de eso. Está bien. Es claro. Entonces no se necesita a nadie que la interprete. No, sí se necesita, obvio. Bueno. Pero tú también tienes una Entonces, responsabilidad. Está bien. pero si me decís que se interpreta a sí misma, ¿cómo puede necesitarse alguien que la interprete? Porque tú eres un ser inteligente, que Dios te dio 5 sentidos, y aunque por mucho que otras personas como Pero el Dios, Papa no se los dio, los 5 sentidos, no se los dio al Papa, y al Papa no le dio 5 sentidos. sí, pero el Papa está, sí se lo dio 5 sentidos, pero el Papa está Bueno. subordinado a ese magisterio y no puede contradecir nada de las enseñanzas que No, enseña. estás equivocado, pero bueno, Bueno, está no, bien. yo respeto, ¿no? Luis. O sea, yo no estoy tratando de cambiar la opinión, estoy dándoles mi opinión nada más. O sea, no, como digo, no se trata No, de está pelear. bien. Igual ya quedó demostrado, Luis, que la Biblia no se interpreta a sí misma. Ya quedó Bueno, te demostrado. mando un abrazo, Luis. Yo mañana trabajo y quiero reaccionar al video de Will Graham. Sí, yo también. Te dejo mi mail acá en comentarios, ahí te lo pongo. Está bien. Escribime, escribime, Luis, y si querés charlamos en privado. Sí, podemos hacer otro día un video de, por lo menos de un tema, de una de las enseñanzas de la iglesia, y que tú me digas, ¿por qué crees eso? Y yo te digo, ¿por qué no? De acuerdo a la luz de la Biblia, ¿no? Sería bueno eso. Y así llegamos, atamos cabos, ¿me entiendes? ¿Vos crees que Jesús, la última pregunta que te hago, ¿vos crees que Jesús siempre se basó y todo lo que él hacía era basado en se aferraba a la palabra de Dios? ¿Tú crees eso? Sí, claro. Bien. Jesús jamás contradujo nada de lo que está escrito. Bien, y no hacía ninguna tradición de hombre. Hacía tradiciones, pero las tradiciones que hacía no contradecían. Las tradiciones que contradecían la Torá, por ejemplo, no era aceptable. Bien, pero, o sea, me refiero tradiciones que no están escritas en la Biblia. ¿Participó? Por supuesto. Bien, eso quería escuchar. Bueno, te mando un abrazo, Luis. Cuídate y que tenga buenas noches y es muy agrado. Saludos, Luis. Gracias por el día. Cuídate mucho. Chau, chau.